7. Mateo capítulo 7. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Aleluya. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a retomar desde el versículo 15. Amén. Mateo 7:15. En este pasaje Jesús está concluyendo el sermón del monte. Está concluyendo esos capítulos desde el 5 en los cuales están las grandes enseñanzas de Jesús para sus seguidores. Y estas son las últimas palabras de ese histórico sermón del monte. Amén. Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. ¿Qué dice la Biblia? Que nos guardemos. Amén. Que nos guardemos de esos lobos. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Verso 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. No se puede. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas, porque de eso está hablando el Señor. Guardaos de los falsos profetas. Y la pregunta es: ¿cómo se distingue un falso profeta, un falso? Ayer, antier me hacían esa pregunta: ¿cómo uno sabe quién es falso y quién no es? Esta es una de las maneras de distinguir: por su testimonio, por su vida, por sus frutos se conocerá. Amén. ¿Quiénes son? Pero sigamos leyendo, que ahí no termina la palabra del Señor. No todo, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, o el que canta y adora a Dios, o el que hace lo que sigue diciendo aquí. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del Señor, ¿no? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Los falsos profetas. Aquí Jesús no se refiere a falsos apóstoles, pues todavía el apostolado, los apóstoles no habían sido catalogados todavía como apóstoles. Eran discípulos, no apóstoles. Los discípulos de Jesús, seguidores de Jesús. Por eso Jesús no habla de apóstoles, pero para hoy sí podrían nombrarse los falsos apóstoles o profetas, o el título que se pusiese. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa será la respuesta de los falsos apóstoles, de los falsos profetas, de aquellos que siguen al Señor erróneamente. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el verso 24, para cerrar con broche de oro, sigue diciendo el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Todas las palabras que Jesús ha enseñado en el Sermón del Monte. Él dice: les he enseñado por varios días en esta montaña,
inclusive muchos han sido alimentados, y les he enseñado, y el que guarde y haga, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca. La roca aquí son las palabras de Jesús. Las palabras, porque de eso está hablando. Él dice, el que oye y hace, ¿sí? El fundamento está en el oír, y el que hace edifica sobre ese oír, sobre la palabra, las palabras de Dios. Y sabemos que Jesús mismo es la palabra hecha carne también. Pero no es sobre el nombre de Jesús, es sobre lo que es Jesús, el contenido que está en su palabra, lo que es Jesús. Versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Pregunta, ¿a su vida han venido ríos, lluvias y vientos? ¿A su hogar, tormentas? ¿Alguien estará pasando por tormentas en la salud? ¿Por tormentas en la economía, tormentas y lluvias en la vida del hogar? Amén. Han venido vientos fuertes. Han venido vientos fuertes y por eso oramos hoy. Aprovechamos, dije yo ahí ministrando, el Señor trajo los que son. Hay que orar por los que vinieron. Amén. Porque ahí aprovechar por nombre propio, el Señor quería hacer algo. Y por eso iniciamos a orar así, guiados por el Señor. Porque Dios va a hacer milagros, va a hacer cosas grandes. Amén. Descendieron lluvias y vientos y ríos fuertes y golpearon contra aquella casa, la casa que estaba sobre la roca, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Ahí el contexto nos enseña que la roca es las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús. Para el contexto histórico de lo que está diciendo Jesús ahí, Él está hablando de hacer la palabra. El que hace la palabra es como esa casa que está fundada sobre la palabra, las palabras, porque de eso, ese es el tema. Ese es el tema de la predicación de Jesús. La palabra de Dios como una roca fuerte para edificar una casa. Igual sabemos que ahí también está el mismo Jesús como fundamento, pero aquí se refiere a la palabra, porque en otro pasaje sí se habla que Cristo es el fundamento de la iglesia, es la roca, la piedra del ángulo, fundamento de la iglesia, pero eso es en otro pasaje, más no en este pasaje. En este pasaje habla de la roca como la palabra que Dios da, amén, como las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Pero, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo? Insensato. Y el otro hombre, el que edificó sobre la roca, es un hombre prudente. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La arena, o sea que la palabra no llegó a coger fundamento. No se afirmó en el corazón de aquella persona. Y descendieron lluvias, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. Y cayó por no obedecer las palabras del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina o de su enseñanza. Tremenda palabra, tremenda enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Amén. Le hemos dado un título a esta palabra de haciendo la voluntad de Dios.
o hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es muy importante para el creyente. Es muy importante hacer la voluntad de Dios. Y aquí lo está reflejando Jesús en estas últimas palabras del Sermón del Monte. Vamos a ver entonces, ¿por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios? Pastor, yo quería que me hablara de otras cosas, pero ojo que la voluntad de Dios abarca el superar las pruebas, abarca todo en el creyente. Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es hacer todo lo que Dios quiere, sencillamente, ¿sí o no? Hacer la voluntad de Dios. Voluntad es lo que uno quiere. Tengo la voluntad de hacer algo, entonces lo hago, es hacer lo que se quiere. Nosotros estamos puestos en esta tierra para hacer nuestra voluntad. Nosotros debemos decirle al Señor, hágase mi voluntad así en la tierra como en el cielo. Me equivoqué. ¿Cómo es la oración? Hágase mi voluntad así en la tierra como en el cielo. Hágase su voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero esa parte no nos gusta, ¿no? Cuando no se hace mi voluntad, me pongo bravo. Vea, Dios no me ha ayudado, Dios no ha hecho esto, lo otro, Dios. ¿Cierto? Nos ha sucedido, porque somos humanos y nos desanimamos. Amén. Pero no debe ser nuestro estado común, nuestro estado permanente. Estar renegando a toda hora porque no se hace mi voluntad así en la tierra como en el cielo. Estamos vivos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero ¿cómo descubro la voluntad de Dios? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios para hacerla? Porque si no sé cuál es la voluntad de Dios, ¿cómo voy a hacer la voluntad de Dios? ¿Cierto? La respuesta está aquí, en la palabra de Dios. ¿Dónde está la respuesta? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Uno expresa su voluntad diciéndola. Dicen, llega al restaurante y ¿qué es lo que le preguntan? ¿Qué va a comer? ¿Cuál es su voluntad en el apetito? Y el mesero va a decir, hágase su voluntad, y va y hace la voluntad suya para comer lo que quiere, ¿cierto? Pero si no se habla, ¿qué va a comer? Pues lo que haya, lo que... Ahí el mesero le ayuda un poquito y le dice, no, pues tenemos principio esto, está con sopa, sin ensalada, como quiere, ¿sí o no? Pero tiene que decir algo porque hay varias opciones, tiene que expresar la voluntad de su corazón. El Señor ha expresado la voluntad de su corazón a través de su palabra, que es lo que queremos y debemos hacer. Amén. Ahí está la voluntad de Dios. Por medio de la voluntad de Dios, todos debemos conducirnos en nuestra vida. Debemos aprender los principios de vida que están en la palabra para poder vivir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Aquí habla sobre todos los temas, inclusive sobre la comida también habla acá. Todo lo que usted quiera está en la Biblia. Está en la Biblia. No de forma literal quizá, pero están los principios de vida para el ser humano. Para que el ser humano viva de acuerdo a la voluntad de Dios en todas las áreas. Pero mucha gente escucha la voluntad de Dios y hasta ahí. No le parece, no le gusta. Sí quedé preocupado con alguien que dijo alguien que está conociendo de Dios y que pues dice ser cristiano y dice estar ahí con Dios, y decir de su boca que no está de acuerdo con muchas cosas que dice la palabra. Ahí estamos mal. Amén. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Entendemos la voluntad de Dios como la obediencia, el hacer la voluntad de Dios como obedecer a la palabra. Amén. En este pasaje vamos a entender la voluntad de Dios como obedecer
a lo que la Biblia dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Obedecer lo que la Biblia dice. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ahora hay voluntad ya más específica, pero si empezamos por estar en la palabra, el Señor nos revelará más detalles de muchas cosas. Pero si no empezamos por ahí, pues no. Alguien no podría, hay cosas que en la palabra son obvias. Alguien hoy quizás se quedó orando: Señor, ¿es tu voluntad que vaya al culto de las 9:30? Revélame, Señor. Iré al culto de las 9:30. Y el Señor no le dijo nada. Y de pronto yo me lo encuentro en la semana y le digo: hermano, ¿por qué no fue? No, el Señor no me habló. No me dijo que fuera a las 9:30. No me dijo. No, hay cosas que son obvias porque están en donde, en la palabra. La palabra dice: no dejando de congregarnos, porque algunos lo cogen de costumbre. ¿Sí? Es verdad. La palabra dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar cada uno por su lado. Eso sí es bueno y delicioso. No, perdón. ¿Cómo es? Habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Ahí está la voluntad de Dios. Y la palabra del Señor dice: 6 días trabajarás y el 7º día es para el Señor. Ahí dice, yo qué culpa. Ahí dice. Entonces hay cosas que son obvias, que no hay que pedir la voluntad de Dios. Alguien que todavía no se ha organizado en su vida, ni se ha casado, ni tomado esas decisiones, ¿será la voluntad de Dios? No, hay cosas. Claro que hay diferentes casos, hay muchos casos en los hogares que hay que entrar a que Dios arregle y Dios obre, amén. Pero si ya todo está bien, si los dos son cristianos, los dos van a la iglesia, un ejemplo, pues ¿qué hay que esperar? O si alguien consiente esa idea de casarse, ahí está la voluntad de Dios, amén. Todo está escrito. Miremos las características de quien hace la voluntad de Dios. Algunas características. 3 características de quien hace la voluntad de Dios. 3 cosas que suceden o que tienen las personas que hacen la voluntad de Dios. Y al ver estas características vamos a darnos cuenta por qué es importante hacer la voluntad de Dios. Amén. En primer lugar, el que hace la voluntad de Dios es cristiano o es salvo. El que no la hace no es cristiano, no es salvo. Así de sencillo. Ojo, el que hace milagros puede estar perdido. ¿Sabía que hay pastores que no se han convertido? Hay pastores que no son cristianos. Y por ahí he visto uno que otro que no son cristianos y pastores y no han nacido de nuevo. ¿Por qué? ¿Cómo se sabe? Por sus frutos. Versículo 15 al 20 dice que ¿cómo se distingue? Por los frutos. ¿Cuáles son los frutos que dice la palabra del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Ahí se conocen. Ojalá en cada uno de nosotros, incluyéndome, se puedan reflejar esos frutos. Y usted y los que lo rodean a usted y que me rodean a mí puedan ver esos frutos en nuestras vidas y decir: este es verdadero. No por los milagros, como lo vamos a ver, sino por los frutos. Entonces, el que no hace la voluntad de Dios no es cristiano. No es cristiano. No solo por los frutos, podríamos incluir otro punto ahí. Que el que hace la voluntad de Dios lleva fruto o se le nota. ¿Sí? Se le nota. Pero vamos al versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el cielo, en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esta es la
lenguaje actual. Dice, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entran en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre. Amén. Entonces ahí sigue diciendo la palabra, verso 22, muchos me dirán en aquel día, el día del Señor, que nos presentemos, Señor, Señor, ¿no profetizamos en su nombre? Yo conozco gente que dice, así dice el Señor, y hablan en otras lenguas y dicen, así dice el Señor, te enviaré a Miami con gastos pagos y estarás allí para ganar muchos millones. Y bueno, en fin, muchas profecías. Puede ser que sí. Uno nunca juzga al profeta, juzga la profecía. Amén. Hay que tener cuidado con eso, porque puede ser un profeta que se emocionó, ese día se emocionó y pues la embarró, pero puede ser que siga siendo un hombre, una persona de Dios. Amén. Por eso el Señor nos dice, juzgue la profecía, mas absténgase de juzgar el profeta. Pero si ese que profetiza en su nombre, si ese que echa fuera demonios, si ese que hace milagros y sanidades no da fruto o no cumple la voluntad de Dios, porque dar fruto es cumplir la voluntad de Dios. Amén. El que ama a su prójimo lo roba, le dice mentiras. No, cumple los mandamientos. El que ama, cumple los mandamientos. Amén. Entonces ellos, dice versículo 23, entonces les declararé a estos hombres de milagros, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que los frutos que daban eran de maldad, hacían maldad. Pareciera que milagros y liberaciones fueran obras de bondad, pero no son delante de Dios. Hacedores de maldad porque no cumplen los mandamientos. ¿Cómo se sabe que son hacedores de maldad? Porque no cumplen los mandamientos, no hacen la voluntad del Padre. Entonces no son salvos. Hacer la voluntad del Padre me identifica como alguien que es salvo. ¿Quién es cristiano hoy en día y quién no? El que hace la voluntad de Dios. Pare de contar. No más. Ahí no hay que ponerle color grisecito ni nada de eso. El que hace la voluntad de Dios es salvo, es salvo. No el que hace milagros, no el que hace señales, el que cumple la voluntad de Dios. Por eso es tan importante conocer y hacer la voluntad de Dios, estudiar la palabra para conocer los mandamientos de Dios. El que hace es, ¿sí? Yo puedo decir, yo soy arquitecto y traigo hasta un papel y todo, pero ¿cuándo se sabe que en verdad soy un arquitecto? Cuando hace la maqueta y cuando muestra a ver el resultado de su trabajo, ¿sí? No, yo soy maestro de construcción. Bueno, gente, cualquiera puede decir, yo soy astronauta, yo puedo decir, pero ¿cuándo se sabe? Cuando se ve el trabajo, ¿sí o no? Cuando se ve el trabajo, el resultado del trabajo. El que obedece, el que hace los mandamientos es. El que no los hace y dice mucho, yo soy hijo de Dios, yo soy apóstol querubín, tercera generación, no sé qué, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Cuándo se ve? Cuando cumple los mandamientos, cuando da fruto, cuando obedece a la palabra de Dios. Amén. Ahí se ve, ahí se ve. Ahí se ve quién es salvo y quién no es salvo. Amén. El que hace es, el que obedece es hijo de Dios. El que no obedece no es hijo de Dios. Así de sencillo. Obviamente que alguna vez desobedeceremos, alguna vez fallaremos, pero no es su estado constante. Hay gente que, al contrario, rara vez viene al culto. Y hay gente que rara vez se pierde un culto. ¿Sí ve la diferencia? Rara vez uno lo ve en el culto, ¿sí? Casi no. Orando o consagrado.
Y hay otros que al revés, rara vez lo ven en el culto, orando o consagrado. Hay diferencia. Ambos pueden venir un domingo, pero hay diferencia. Quizá el día que el Señor recoja a su pueblo, ahí muchos se quedarán, lastimosamente. Hay que ser gente que hace la voluntad de Dios. Segundo, primero, entonces, ¿qué es? El que hace la voluntad de Dios es salvo, es verdaderamente creyente. Amén. Segundo, el que hace la voluntad de Dios permanece firme. ¿Qué hace? Permanece firme. ¿Quién hace la voluntad de Dios tendrá problemas? Según este pasaje. Sí, sí. El que hace la voluntad, el que obedece la Biblia, ¿le vendrán problemas? Sí. Como dicen por ahí, bájese de esa nube, como dicen por ahí. ¿Sí? Aquí no decimos pare de sufrir ni nada de eso, ¿sí? Porque hace parte de la vida humana. Si Jesús sufrió, ¿Jesús no sufrió? Jesús sufrió. Entonces, ¿nos creemos más que Jesús? ¿Más café con leche que Jesús? No. Si Jesús tuvo que sufrir, ¿será que nunca nos va a dar una gripa? ¿Nunca? ¿Que porque soy cristiano? No. Van a venir cosas y Jesús no les está diciendo lo contrario. Y en la Biblia no dice lo contrario. Al contrario, ¿sí? Valga la redundancia. Muchos serían perseguidos. Les irían peor que antes. A Pablo Dios lo llama y le dice: llamo a Pablo porque es necesario que conozca cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Él va a aprender a sufrir por causa de Cristo. Tremendo llamado, ¿no? Y hay gente que dice: no, ser pastor es para prosperar, para que le vaya bien. Amanecerá y veremos. Así es. La riqueza está por otro lado. Ya vamos para allá. La bendición es por otro lado. Amén. Dice el versículo 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esos son los que sí obedecemos la palabra. Amén. Descendió lluvia, vinieron problemas, pero él está obedeciendo la palabra, pero le vinieron problemas. Y vinieron ríos impetuosos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Contra qué? Contra aquella casa. La casa es tipo de las obras que se hacen fundadas sobre la roca. Las obras que se hacen fundadas sobre la palabra de Dios. Entonces, la casa es la puesta en práctica de la palabra de Dios. ¿Amén? Yo escuché la palabra, puse esa roca, es la palabra firme. Puse la roca y cuando yo me pongo a practicar y a poner por obra todo lo que he aprendido, voy edificando una casa sobre la palabra que escuché el domingo. Amén. Sobre lo que Dios me va enseñando, voy edificando. Pero resulta que Dios me habló de sanidad, pero viene un viento de enfermedad, vienen ríos, viene algo que va a atacar su fe. Dios me habló de salvación en la familia, pero viene rebeldía y todo lo contrario a lo que Dios me habló. Generalmente sucede, porque toda obra debe ser probada, dice la palabra del Señor. Y vienen vientos y soplan, pero ¿qué pasa? Que si la casa está fundamentada en la palabra de Dios y está obedeciendo a la palabra de Dios, va a estar ¿cómo? Firme. Amén. Está firme. Una cosa es la casa antes del vendaval y otra después del vendaval. Amén. Entonces, una cosa es cuando yo obedezco y todo está bien. Obedezco, bendecido, y vamos a cantar con la música del cielo y para allá y para acá, y
y cantándole al Señor y alabando al Señor. Y ahí está firme, ¿cierto? Está firme la persona. Viene la tempestad, viene la lucha y ya no va a cantar tanto como antes, ¿sí? Con la música del cielo y todo eso. Pero la victoria está, la victoria está no en que ya no hayan vientos. ¿Cuál es la victoria? En estar firme. El Señor garantiza que la victoria contra la enfermedad no es solamente porque Dios sana, no es solamente que sea sanado la persona, es que esté firme. Y si Dios sana, bien. Y si Dios no sana, igual de bien, igual de firme. Sigue asistiendo a la iglesia, sigue orando, sigue amando al Señor de igual manera. Esa es la victoria que el Señor está explicando aquí. Él no dice que es en contra de los vientos y los ríos. A ambos le vinieron los mismos problemas, pero uno siguió firme amando al Señor sobre todas las cosas, y el otro, el que edificó sobre la arena, se derrumbó su fe, su cristianismo se descarrió, se apartó. Los vientos pueden ser cualquier cosa que le quieran hacer flaquear, que le quieran alejar de la comunión y de la presencia de Dios. Puede ser bendición, los vientos. Cualquier cosa que quiera tumbar la casa, que quieran hacer que usted ya no obedezca mal los principios de la Biblia, sea bueno o sea malo, según nuestro concepto, cualquier cosa, esos son los vientos. Eso es lo que Satanás está buscando para no estar firme. Amén. En Efesios capítulo 6, y vamos terminando. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vestíos de toda la armadura de Dios para que venzan todos los problemas y les vaya súper bien. ¿Cómo es que dice? Me equivoqué ahí. ¿Cómo es? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la victoria? Estar firmes. El Señor le dice: vestidos de la armadura de Dios para que el diablo no les aceche. No, dice que estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. La victoria se basa en estar firmes a pesar de todo, firmes en la fe. No es que el diablo no viene por su plata, él viene por su alma. Y si quitándole plata él puede hacer que se pierda su alma, pues se la quita. Pero si él ve que dándole plata puede hacer que se pierda su alma, pues se la da. Lo que él tenga que hacer para que se pierda el alma en el infierno, él lo hace. Lo va a hacer. Amén. Por eso la victoria está en estar firmes en el Señor. Para eso es la armadura. ¿Para qué? Para estar firmes. Nosotros tenemos otro concepto de victoria. Y no es bíblico ese concepto que tenemos. La victoria de Pablo no era que saliera de la cárcel o que le fuera bien o que tuviera mucha plata y prosperara su ministerio. La victoria de Pablo era que pudiera hacer la voluntad de Dios por encima de emperadores y de cárceles y de azotes y de lo que fuera, que ninguno arrebatara su corona, que ninguno arrebatara el premio. ¿Cuál era el premio? El premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa era la victoria de Pablo, esa era la victoria de él. Amén. Y las victorias de hoy en día de la iglesia materialista, de la iglesia el evangelio, la prosperidad y todo esto, es tener cosas, es bienestar en esta tierra, pero no es así. Amén. No es así. La victoria está en estar firmes. Por último,
el que hace la voluntad de Dios, tercer lugar, tiene autoridad. ¿Tiene qué? Autoridad. ¿Quién fue el único que pudo cumplir todos los mandamientos en toda la existencia? Jesús. ¿Cuál falla le encontramos a Jesús? ¿Alguna mentira a Jesús? Sí, el mentiroso, robó. No, ninguna. Cumplió todo lo que dice la Biblia. Y mira el versículo 28. Y cuando terminó de Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. ¿Cómo enseñaban los escribas? Como quien tiene conocimiento. Pero la autoridad la da el ejemplo. Amén. El ejemplo. Uno le coge respeto a otra persona cuando ve el ejemplo. Dice, yo le creo a esa persona porque sí. ¿Qué diría usted si el pastor invita aquí a alguien a hablar sobre economía, sobre finanzas, y con el zapato roto, ¿sí? Cochino, diciendo, hermanos, alguien tiene pa'l bus, voy a hablarles de prosperidad, pero hermanos, si me regalan pa'l bus, ¿usted le creería? Les voy a dar los secretos para ser rico, pero no tengo pa'l bus. Por favor, regálenme para el bus. ¿Usted le creería o no? ¿Por qué no? No está reflejando lo que está hablando. Puede ser que lo que hable sea cierto y tenga mucha razón en lo que habla, pero ¿qué le resta autoridad a lo que está hablando? El ejemplo. Amén. No se ve el resultado de lo que está hablando. Los fariseos hablaban de la ley y no reflejaban el resultado de la ley. Eran adúlteros, ladrones, comprobado bíblicamente. Eran adúlteros y ladrones y otras cosas más, pero aparentaban y sabían mucha. Le decían, no matarás. Y donde yo, el escriba decía, y donde yo pille a alguien en adulterio, aquí entre todos lo apedreamos. Pilas con eso. Y él tenía ya su arrocito bajo. Pero como era el que enseñaba, pues nadie le podía decir nada. Entonces, la gente se dio cuenta, este hombre se ve que tiene algo diferente, autoridad, porque él parece que refleja lo que está enseñando. Les habla con autoridad, no como los escribas. Los escribas hablaban como en la misa, y poner una voz así, y decir, porque les enseñaba como no sé qué, y ya. Y hasta ahí llegaba todo. Pero Jesús les decía, hagan esto, y la gente conocía a Jesús y veía el ejemplo y el amor con que recibía la gente y todos los frutos, y eso le daban autoridad. Obedecer la palabra nos da autoridad, no los 3 días de ayuno. En serio, ¿quiere tener autoridad? Obedezca la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios primero, haga la voluntad de Dios. Y luego ahí sí, resista al diablo, porque ahí tiene la autoridad de Dios sobre usted y él huirá. No podemos hacer huir al diablo y la enfermedad y todo lo malo si no estamos sometidos a Dios. Amén. Porque es en nombre de Jesús. Ir en nombre de Jesús es decir, que Jesús manda a decir, vaya en nombre mío y dígale a la señora que me fíe una libra de arroz y una panela. Dígale que es en nombre mío, ¿sí? Le dice a la persona, ¿cierto? Entonces va el niño, dice, bueno, buenas, que vengo en nombre de mi mamá. Ah, bueno, su mamá, listo, usted le fía. ¿Por qué le fió? ¿Porque era el niño o porque iba en nombre de la mamá? ¿Cierto? Eso sí, orar en nombre de Jesús.
tener la autoridad de Jesús en nosotros, porque estamos haciendo su voluntad. El que cumple lo que dice la Biblia es creíble, es una persona confiable cuando predica. Amén. Es confiable cuando predica. Se le debe creer cuando obedece. Por eso el que obedece la voluntad de Dios tiene autoridad. Y se admiraban de sus enseñanzas, no solamente de su doctrina, sino de su ejemplo. Además, quien vive la palabra la entiende mejor. ¿Sí? Cuando usted va a enseñar algo, por ejemplo, voy a enseñar FOMI. Bueno, arte de FOMI. Entonces me explican y veo un video en internet y todo. No es lo mismo, no me va a ir tan bien como aquella persona que todo tiene una empresa de cosas de FOMI y todos los días se la pasa ahí haciendo cositas de FOMI, ¿sí o no? ¿Quién sabe más? ¿Quién conoce más cosas? El que practica, el que hace. Entonces se entiende mejor la palabra cuando la ha vivido. Uno predica mejor cuando ha vivido muchas cosas. Amén. Y eso trae autoridad, obedecer la palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie. Qué bueno es escuchar el evangelio de aquellos que lo viven. Amén. Qué confianza trae. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? Porque no tenemos esa autoridad, hablando en la iglesia en general, ¿no? Esa autoridad de obedecer la palabra. No, esa señora es terrible. ¿Yo qué voy a ir a esa iglesia? Si así son los cristianos igual que esa señora, yo no voy por allá. Si todos son así, llego allá a esa iglesia y me cogen a gritos. Si así son los creyentes, hermanos, no estamos viviendo lo que aprendemos. Tenemos que reflejar el amor de Dios. Tenemos que vivir lo que dice la Biblia. O somos o no somos. Amén. O somos o no somos. Lastimosamente. Amén. Pero hay gente que sí refleja al Señor. Y cuando hablan, le deben creer. O es confiable lo que dice. Que Dios nos ayude a esto. Hay que hacer la voluntad de Dios. Solo quien hace la voluntad de Dios es salvo. Puede soportar la prueba al que hace la voluntad de Dios. Si usted se mantiene firme, ¿sabe por qué se va a mantener firme? Por las promesas de Dios. Dios le ha prometido que sanará, que liberará, que proveerá. Y usted de ahí no se mueve. Y usted está firme y sigue al Señor hasta que Dios cumpla su palabra. Amén. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Pedimos, poderoso Dios, que tú nos ayudes a obedecer tu palabra, Señor. Padre, queremos obedecerla. Señor, Padre, danos autoridad, Señor, sobre los principados, las potestades, Señor, a través de la obediencia a tu palabra. Señor, ayúdanos a soportar las pruebas. Levante su mano si está soportando una prueba y dígale: Señor, ahora entiendo que lo que tú quieres es que yo esté firme, Señor. A Job, el Señor no le quitó su aflicción solamente hasta que se comprobó que se mantuvo firme por encima de todas las circunstancias que él pasó. Él nunca habló algo que no fuera conforme a los pensamientos del Señor. Él pasó la prueba. Pase la prueba, hermano, pase la prueba, siga firme, no pierda la esperanza, siga confiando en el Señor, no se aleje de Dios, no deje de congregarse, no deje de orar, de interceder por su familiar, por esa persona, por su vida. Cumpla la palabra de Dios, obedezca la palabra de Dios. Pídale al Señor: ayúdame a mantenerme firme. Señor, estoy triste. Sí, Señor, estoy desanimado, Padre, pero yo sé que los grandes hombres de Dios también se desanimaron, pero estoy aquí delante de ti para que me dé fuerzas. Pídale al Señor: dame fuerzas, dame esperanza, Señor. Yo creo en ti. Una cosa es lo que digan los médicos, otra cosa es lo que tú hagas, Señor Todopoderoso.
todopoderoso. Una cosa es la situación que se esté viviendo en mi ciudad, en la economía, y otra cosa es los milagros que tú puedes hacer. Trae personas, abre puertas de forma milagrosa. Obra, Señor, obra, Señor. Yo creo. Un fruto del Espíritu es la fe. Yo quiero tener esa fe, Señor, como fruto de tu Espíritu. Obra, Padre, llénanos, Señor, con tu poder. Señor, yo confío en ti y estaré firme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.